Bien, amados hermanos, vamos ahora al tema que nos queda, que nos compete en el versículo del versículo 22 al versículo 26 del capítulo 14 de Marcos. El tema sugerido para esta noche es la Cena del Señor, en el cual vemos un memorial de amor y sacrificio. El propósito que nosotros tenemos de esta lección es la enseñanza misma nos enseña sobre lo que sería el propósito de hacer la memoria en el sacrificio. Y a manera de introducción, lo que nosotros tenemos aquí, y es lo que nos enseña parte del contexto, Jesús se encuentra con sus discípulos en lo que sería comúnmente lo que se conoce como la última cena. Sabemos entonces que es un momento de gran importancia debido a que ahí se instituye la cena del Señor y a la misma vez se manifiesta o se indica como eh, un acto significativo. También se logra ver que posiblemente Judas, después de tomar el bocado, salió fuera esa misma noche, como lo vemos en Juan capítulo 13, el versículo 30, en el cual dice Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. De tal manera de que todos los eventos que nosotros encontramos en cuanto a la institución de la cena, no estaría presente Judas. Por lo siguiente, entonces vemos que eh, se nota o lo que logramos percibir en esta ocasión es ya no la presencia de Judas. Vemos en síntesis lo que sería el capítulo 14, el versículo 22, donde realmente nosotros encontramos lo que es la preparación del pan y como lo menciona en Marcos 14, 22, menciona el versículo y dice, mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y se lo dio a ellos. Y dijo, tomen, esto es mi cuerpo. Lo que se ve aquí en este versículo es la descripción del acto en el cual Jesús pues, toma el pan y lo bendice. El pan que se usaba normalmente en la comida de la Pascua era un pan sin levadura, ya que la ley lo exigía, ya que toda la levadura debía ser eliminada de la casa durante la fiesta de los panes sin levadura, como lo vemos que se manifiesta en Éxodo capítulo 12, versículo 15, capítulo 12, versículo 15, en el cual dice, 7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda la levadura de sus casas, porque el que quiera que coma algo leudado del primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Entonces, en función o en base a este versículo, esa era la razón por la cual, al seguir el ejemplo del Señor, la iglesia usaba pan sin levadura para la institución de la cena o como el evento que encontramos aquí, lo que sería la cena del Señor. Y noten que Jesús está diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Lo que vemos aquí es que debe entenderse como un simbolismo al momento de participar de la cena. Jesús al decir, este es mi cuerpo, emplea una figura de oración que se llama metonimia, por lo cual está designando una cosa con el nombre de otra. Al contrario de lo que nosotros vemos de nuestros amigos católicos, enseña que cuando el sacerdote bendice el pan y la copa, ellos literalmente dicen que el pan se convierte tanto en cuerpo y la sangre, que eso es la doctrina que comúnmente se llama como la transubstanciación, perdón, transubstanciación, transubstanciación. Bueno, un nombre todo raro. Con Jesús presente corporalmente entre los apóstoles, pues nadie podría haber entendido su afirmación en un sentido literal, como cómo se supone esta doctrina. Y muchas veces vamos a encontrar en las enseñanzas de Jesús que hablaba acerca de cosas literales como el pan, el vino, su cuerpo físico y su sangre, pero la relación entre ellas fue expresada de manera figurativa. Y es lo que nosotros vemos a manera de ejemplo, lo que vemos en Juan capítulo 7, el versículo 35, en el cual decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa irse este que no lo podamos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? Este es en el momento en el cual Jesús estaba diciendo de que le buscaría y no lo hallaría,
Por eso encontramos que los judíos estaban diciendo o expresándose de esta manera. Un ejemplo más, lo que vemos en capítulo 8, el versículo 12, en el cual dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino tendrá luz de vida. Un ejemplo en el cual se representa o tomando algo que para ellos era fácil de comparar en el sentido de la luz, comparado, ¿verdad? Con el cual, lo que Jesús está diciendo, en el cual el que le sigue, pues no andará en tiniebla. Esto es entonces lo que vemos es que Jesús, mucha de su enseñanza, tomaba algo que era muy literal, pero el contexto o lo que trataba de enseñar se expresaba de manera figurada. Vemos que Jesús está instituyendo lo que el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:20 habla acerca de lo de la cena del Señor, o por lo cual cuando estaba tratando la cuestión o el desorden que había durante el culto en el momento de la cena del Señor con los hermanos en Corinto, el apóstol Pablo pues dice, esto ya no es comer la cena del Señor porque realmente habían hecho un desorden como tal. Y otro término que se utiliza, dice, mencionado en el versículo 21, en el cual hace referencia a lo que es la mesa del Señor. La Nueva Biblia de las Américas, pues únicamente dice el versículo a ver, 10:21, perdón, estaba confundido con 11:21. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa del demonio. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa del demonio. Aquí el término que se utiliza en la versión es la mesa del Señor, haciendo referencia a lo que sería eh, la cena. Lo que vemos en estos dos versículos, que de esto aprendemos que en el versículo de 14:22 de Marcos, que hay dos actos que tocan a lo que sirven a cena del Señor o a la congregación, en el cual entonces vemos que se debe de bendecir el pan y la copa, pero lo que significa o lo que estamos expresando es que significa tanto el pan, que es el cuerpo del Señor, y la copa de lo que sería la sangre del nuevo pacto. Y de igual manera los hermanos que participan o que hacen oración por el memorial, pues oran y dan gracias por ello. Entonces, lo que se nos indica es el hecho o el momento de hacer memoria, el momento de participar. Y es lo que nosotros encontramos en 1 Corintios 11:23, en el cual el apóstol Pablo dice de esta manera, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces lo beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente del cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Entonces, lo que el apóstol Pablo expresa en estos versículos es que tanto el pan que representa el cuerpo y el jugo que representa la sangre del nuevo pacto, ambos elementos, lo que el apóstol Pablo instaba en estos versículos, es en el momento de hacer memoria. Vamos considerando también en Hechos capítulo 20, el versículo 7 también, en el cual el apóstol Pablo se quedaron 7 días en Troas y dice que el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir pan, Pablo les hablaba, pensando salir el día siguiente, prolongó su discurso hasta la medianoche. El apóstol Pablo, en esta ocasión, juntamente con los hermanos en Troas, pues estaban reunidos aquí con el propósito de partir el pan. Otro término que vemos en Hechos 27 acerca de lo que se refería a la cena del Señor, el término de partir el pan. Primero de Pedro 2:24 menciona, diciendo de esta manera, el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por su herida fueron ustedes sanados.
Y es el momento tan crucial de que nosotros tenemos en la cena, que es el hecho de que debemos de hacer memoria. El hecho en el cual, pues es un evento sumamente importante en el momento de la adoración, como también son los otros actos de adoración, pero es un momento en el cual tanto la cena como eh, tanto la cena, los dos elementos, donde el pan y el jugo, pues estamos en ellos participando y haciendo memoria, que es el acto que a nosotros se nos insta el apóstol Pablo en 1 Corintios que debemos hacer en el momento de participar. Un acto más que también nosotros vemos, y es lo que se enfatiza en Marcos 14:23, es el hecho de la acción de dar gracia. Por lo que vemos entonces en el cual Jesús diciendo y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Aquí el significado de la acción de gracia es básicamente que Jesús agradece al Padre Celestial. Y ese es el ejemplo en el cual se nos denota en este versículo. Similar como nosotros encontramos en 1 Corintios 11, 25 y 26, en el cual el apóstol Pablo dice, de la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beben en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beben esta copa, la muerte del Señor, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y es lo que el apóstol Pablo, en el momento de hablar de la institución de la cena, pues enfatizaba el hecho en el cual también en los, en los eventos o en los evangelios habla acerca de la institución de la cena. Mateo 26, verso 28 al 29 dice, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, que es derramada por muchos, para el perdón de los pecados. Le digo que de ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y esto es lo que manifiesta o se indica al momento de la acción de dar gracia. Lo que vemos aquí entonces, el hecho que también se menciona la copa que representa la sangre de Jesús, como decíamos en referencia al pan, aquí en cuanto a la copa, representa la sangre de Jesús, no es el recipiente en sí, sino el contenido. Y vemos entonces aquí que aquí una vez más se utiliza la figura de metonimia, que es para indicar la copa o la vasija que lo contiene. Aquellos que adoptan la posición de una copa creen que Jesús está hablando del recipiente y por ende entonces lo que se ve aquí es agregan un elemento más a lo que sería el acto de la cena del Señor. Por lo que este versículo únicamente pues hace referencia a lo que sería al recipiente y lo que se está indicando, lo que está representando es la sangre del testamento. Lo que vemos entonces aquí es el enfoque en la conmemoración y en la gratitud, y es la importancia de acción de gracia en la vida cristiana. Y es lo que nosotros vemos en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, el versículo 6, en el cual dice, y se dio a sí mismo el rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo, y es lo que nosotros en el momento de la participación de la cena, pues hacemos memoria de ese acto, del rescate que Él hizo por todos nosotros y de lo que en su momento, como el apóstol Pablo menciona, pues hacemos recordatorio de su muerte. Notamos también que este versículo, eh, que la sangre, dice, fue derramada para remisión de los pecados, como vemos en Mateo 26-28, en el cual el escritor Mateo enfatiza que es la sangre del nuevo pacto, en el cual dice que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y en esto se entrelaza muy bien con lo que nosotros vemos en Juan 1:29, en el cual Juan el Bautista, al ver a Jesús, al dirigirse también hacia él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy acertado lo que sería el comentario del Juan el Bautista en cuanto a referirse o llamarle como lo que se manifestaba o lo que al acto como tal o a la redención como tal identificaba entonces como Cordero. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18
al versículo 20 menciona, dice, ustedes saben que no fueron redimidos de una vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado entre estos últimos tiempos por amor de ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria. De manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Y vemos entonces que este versículo se conecta muy bien con lo que nosotros encontramos en Juan 1:29, en el cual, pues ahí se está diciendo, Juan el Bautista diciendo, he aquí el Cordero de Dios. Y Pedro, de manera muy eh, a través de la inspiración, pues lo conecta muy bien en lo referido al versículo 19, en el cual que hace referencia a su sangre preciosa como un cordero sin mancha, sin tacha, en el cual hace referencia diciendo que es la sangre de Cristo. Y es lo que nosotros en el momento de participar de la cena, pues es exactamente lo que nosotros hacemos en memoria en el acto mismo, tanto del pan como del jugo. También vemos que en lo referido a la distribución del pan, que es lo que nosotros vemos en los dos versículos, en el cual me permite leer una vez más diciendo, y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo, este es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por mucho. Así como Jesús, pues de la misma manera, pues dio el pan y se distribuyó a sus discípulos, y de esa misma manera, pues también ellos tuvieron comunión con el cuerpo. También en lo referido al jugo o a su sangre es lo que también nosotros también hacemos memoria. 1 Corintios 11:26 menciona todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De esa misma manera, en la misma distribución del pan y de la copa, como relaciona el versículo 26, pues de esa manera pues participamos tanto de ambos elementos como el del pan y del jugo. Decíamos anteriormente que el pan pues significaba el cuerpo entregado, la copa, su sangre derramada por su sangre. Sabemos por lo que Hebreo no menciona que él ratificó el nuevo pacto. Para él no habría ya más festejo gozoso hasta que se volviese a la tierra para establecer su reino. Y es lo que en los versículos referidos, tanto en Marcos como Mateo, menciona, dice que no se volverá a tomar hasta que una vez el reino de Dios esté entre ustedes. Y es lo que nosotros vemos a partir de lo que sería de Hechos 2 hacia adelante, en lo que realmente vemos a sus discípulos participando en el primer día de la semana, como vemos también en el versículo Hechos 27, en el cual el apóstol Pablo pues esperó 7 días para poder participar y tener comunión con los hermanos. Vemos en cuanto a la simbología del vino, que Jesús toma la copa, la bendice, simbolismo de la sangre de Cristo que es derramada, que también tipificaba la sangre que era derramada en el Antiguo Testamento. Y lo que vemos aquí en Hebreos capítulo 10, el verso 16, el versículo 18, en el cual hace referencia diciendo, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Verso 18. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Por eso, Hebreos es muy exacto en decir que el sacrificio de Jesús ha sido de manera perfecta, pues no hubo necesidad de volverse a repetir. Y como lo menciona 1 Pedro 1:2, dice en el cual, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz sea multiplicada a ustedes. Entonces, en lo referido a lo que sería el nuevo pacto, encontramos que fue establecido por la sangre de Jesús. La sangre del Antiguo Testamento
sabíamos, o cuando lo leemos, que era la de los animales, que era rociada sobre el libro, y sobre el pueblo, como la referencia que encontramos en el libro de Hechos. Ahora, la sangre del nuevo pacto es la sangre de Cristo que selló el nuevo pacto. Hebreos capítulo 9, el verso 15, el versículo 23 es muy exacto, en el cual nos menciona este punto que estamos explicando, en el cual dice, por ese Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, es necesario que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en el caso de la muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros de los machos cabríos, con agua y lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo. Versículo 20 diciendo, esta es la sangre del pacto que se les ordenó a ustedes. De la misma manera roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y el versículo 23 por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas del cielo fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios con esto. Y vemos entonces que lo que miramos en el Antiguo Testamento vislumbraba o apuntaba a lo verdadero. Así como se utilizó la sangre para sellar el pacto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pues es la misma sangre en el cual ahora la sangre de Jesucristo, como se menciona, ¿verdad? De un cordero sin mancha, como le leíamos en Pedro, así de igual manera, pues es en este Nuevo Testamento en el cual se utiliza la, la sangre de Jesucristo. Por lo cual el versículo 22 dice, según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y es lo que a nosotros nos vislumbra o nos indica el libro de Hebreo, como decía anteriormente, que nos apuntaba acerca de un sacrificio perfecto, un sacrificio en el cual pues no hubo necesidad de volverlo a repetir. La sangre entonces del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, es la sangre de Cristo que selló el Nuevo Testamento. Y es exactamente que al momento de participar de la cena, pues es exactamente lo que nosotros hacemos memoria de la sangre preciosa, de su sacrificio como tal, de todo aquello que realizó o sufrió o soportó por nosotros en la cruz. Es exactamente lo que en el momento de participar de la cena, tanto el pan como el jugo, es en el cual nosotros pues hacemos memoria. Y se nota, hay mucho en trasfondo de lo que nosotros podemos mencionar, por lo cual entonces vemos que es de vital importancia que nosotros pues hagamos esta memoria, hagamos lo que la institución misma o lo que se menciona en 1 Corintios, donde Pablo mencionaba que debemos de hacer memoria de estos dos elementos y del sacrificio como tal que se manifiesta tanto en el pan como en el jugo. Aquí Marcos capítulo 14, el versículo 25 nos instaba a o nos invitaba a la participación diciendo, en verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de mi Dios, en el reino de Dios. Aquí nos está indicando, nos está haciendo un llamado a la comunión, a una participación activa en la cena del Señor. Y como vemos entonces en Hechos capítulo 20, el versículo 7, el versículo que leíamos anteriormente, en el cual el apóstol Pablo esperaba el primer día de la semana con el propósito entonces de reunirse con los hermanos para partir el pan, para el memorial como tal. Luego, como miramos en 1 Corintios 11, en los versículos de 17 al 34, donde estaba acerca de la comunión,
aunque de manera específica el contexto del 1 Corintios 11 nos manifestaba de que lo que sucedía en la iglesia era específicamente un desorden que sucedía justamente en el momento de participar de la cena. Por eso el apóstol Pablo mencionaba que eso que estaban haciendo en la primera carta de los Corintios, pues no era lo que se debía hacer como el acto mismo de la participación de la conmemoración de la cena. Por eso en los versículos más exactos, del 23 al 27, mencionaba el apóstol Pablo a que al momento del pan, al momento del jugo, instaba entonces a que necesariamente pues se debía hacer memoria tanto de los alimentos del pan y del jugo. Y Jesús en Marcos 14:25 pues indicaba que la próxima vez en el cual el memorial sería establecido, o se tendría participación, no establecido, sino participación, sería justamente en el reino de Dios. Por eso vemos en Hechos 27 que el apóstol Pablo pues esperó el día del Señor para tener comunión con los hermanos en ese evento como tal. Vemos o tenemos en cuenta que no debemos de dejar o nunca dejemos de recordar en la cena del Señor que es la señal del sacrificio de Jesús, del rescate que hizo por nosotros, de la redención que ha hecho por nosotros, del rescate que se ofreció como un cordero, y que de igual manera esa misma participación de la cena nos recuerda el sello del pacto en el cual Dios ha entrado con Cristo en nuestro nombre, en el cual se manifiesta o se indica que a partir de este sacrificio de Jesús, pues nos ha acercado más a lo que como nos indica Hebreo, nos ha acercado más al trono de la gracia. Por ende, entonces, el sacrificio de Jesús o la conmemoración de la cena, el recordar el momento de la cena, es algo en el cual es un momento en el cual necesariamente tenemos que hacer memoria tanto del pan y del jugo, de lo que significa más allá de esto, del sello del Nuevo Testamento, y que de igual manera, gracias a ese sacrificio, a ese cordero sin mancha y sin tancha, pues nosotros nos ha convertido como reyes y sacerdotes, y de igual manera, pues de esa misma manera, como menciona Hebreo, pues tenemos acceso al Padre. Quisiera hablar algo más sobre un tema o un punto para discusión. Sabemos que en los versículos de Marcos 14, del versículo 22 al versículo 25, se menciona el asunto de la copa en la cena del Señor y con el evento que nosotros miramos de la última cena de Jesús con sus discípulos, en el cual pues se encuentra en todos los evangelios sinópticos específicamente, o en referencia a lo que vemos en Mateo 26, el verso 27 al 29, en el cual Jesús dice, y tomando una copa, dio gracias y le dio diciendo, bebed todo de ella, porque este es mi sangre nuevo pacto que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y como decíamos anteriormente, la copa que representa la sangre de Jesús, indicíamos inicialmente de que no es el recipiente como tal, como para poder indicar o mencionar que fuese un elemento más en la cena, sino lo que las figuras que nosotros vemos tanto en Mateo como Marcos indicaba entonces el contenido. Y decía de manera reiterativa entonces que se usa de manera la figura de metonimia, lo cual indicaba o lo que se indicaba era lo que contenía la copa o vasija. Y muchas veces se considera la práctica de utilizar copas en la celebración de la cena, que muchas veces tienen las raíces en esta narrativa. Y al momento o cuando yo fui bautizado, mira, eso lo miraba como que debía de ser así en un sentido de una tradición cristiana. Pero si vemos en Mateos, la copa se utiliza como símbolo del vino que representa la sangre de Cristo, que es derramada para remisión de los pecados. Y esta práctica, pues, es lo que comúnmente hemos visto a lo largo de nuestras reuniones, a lo largo de los siglos. E inclusive, ¿verdad? Pues se ha llevado a la inclusión de copas, de varias copitas en la celebración de la comunión del,
la comunión de la cena del Señor. Pero debe tenerse en cuenta que aunque se mencione copa en los textos y el uso que comúnmente nosotros tenemos, las copitas, pues realmente es algo en el cual eh, debe de entenderse como como el contenido como tal de lo que se indica, eh, de lo que se indica o lo que contienen estas copitas. Y lo que vemos también que la introducción de copitas individuales o pequeños vasos para la comunión muchas veces ha venido variando según las prácticas. Algunas iglesias pues eh, utilizan una copa para compartir entre los miembros, mientras que otras pueden optar por copitas individuales por razones prácticas o higiénicas. Y este asunto de cuestiones higiénicas, pues lo hemos aprendido a partir de la famosa pandemia que nos tocó vivir en cuanto al COVID y muchas series de normas o eh, leyes como tal que nos indica acerca de esto. Lo que quiero llegar, amados hermanos, es decir que la introducción de copitas individuales puede haberse vuelto más común en tiempos recientes por cuestiones de salud pública, como la transmisión de enfermedades, como lo que nosotros logramos, experimentamos de manera propia, como es el COVID. En resumen, la tradición de utilizar copitas en la Cena del Señor, pues tiene sus raíces en este texto, como lo miramos en Marcos 14. Y la práctica específica de usar copas individuales, pues puede variar según las iglesias y las circunstancias locales. Es decir, que si aquí iglesia pues opta por utilizar una sola copa, pero considerando lo que se indica que es el elemento o lo que contiene la copa, que es la parte importante a la que vamos a hacer memoria, como es la sangre, dicho esto, pues no habría ningún inconveniente. El problema que se da con algunos hermanos que exigen que debe ser una sola copa al momento de la participación de la cena, pues ahí vemos que ellos agregan un elemento más en el momento de participar de la cena, como ellos dicen, sería el pan, jugo y la copa, que es que lo toman estrictamente a lo que sería eh, en función de los textos que leíamos de Mateo 26 y Marcos capítulo 14. En síntesis, entonces, amados hermanos, es si nosotros somos objetivos, si nosotros consideramos muy bien lo que se nos menciona en este versículo de Marcos 14, al 22 al 25, no tendríamos prejuicio en el sentido de considerar la copa o copita siempre y cuando nosotros consideremos el uso como tal. Y lo que estoy diciendo, amados hermanos, no es que estoy defendiendo a nuestros amados hermanos, yo diré que son hermanos, de hermanos que utilizan una sola copa. Y tampoco he tenido la oportunidad y conozco y tengo amistades o hermanos que participan de una sola copa, pero el hecho de que si me llegasen a invitar a reunirme, créanlo, ¿verdad? De que sinceramente no participaría en el momento de la cena del Señor del Jugo por el asunto, ¿verdad? De cuestión higiénica, no por el hecho de lo que significa la cena. Ahora, considerando lo que ellos llegaran a considerar de que si la copa fuese un elemento más en la cena, pues ahí estaría el error. Ahora, el uso que nosotros tenemos de copitas, pues no tenemos o yo no he encontrado sustento bíblico que lo autorice en cuanto a utilizarlo. Con esto no estoy diciendo que es necesaria, que estoy tirándome por la calle de en medio a decir algo que sea incongruente. Es únicamente estoy siendo lo más objetivo posible. Y si nosotros vemos en el momento de participar de la cena, somos muy juiciosos en decir que al momento de participar del pan, pues nosotros estamos en memoria del cuerpo de Jesús. Al momento de participar del jugo, pues nosotros estamos haciendo memoria de la sangre preciosa que Jesús derramó y que esa misma sangre pues es el sello en el cual se instituyó el Nuevo Testamento. Y al momento de participar tanto del pan y del jugo, pues nosotros también hacemos memoria de la muerte
y anunciamos su segunda venida. Y ese es el asunto en el cual, pues, quise presentarlo en este momento para discusión, en los comentarios, si hay oportunidad, si algo que pude haber dicho que sea incorrecto, o que pude haber malinterpretado de que Manuel López ya se está volviendo a los hermanos de una sola copa, pues no es ese el asunto, ¿verdad? Sino que debe entenderse que en el momento, o como conclusión, que en el momento en el cual llegamos a la cena del Señor, nosotros participamos del pan y del jugo para conmemorar su muerte y la segunda venida. Y no pensamos o no metemos en la ecuación el recipiente o los recipientes, sino únicamente, ¿verdad? Pues nosotros consideramos los dos elementos que hacemos memoria en función de lo que 1 Corintios menciona, que conmemoramos su muerte y de esa manera, pues de manera digna, nosotros participamos de la cena, que fue instituida con bendición y acción de gracia, como lo miramos en el ejemplo de Mateo capítulo 14, el verso 22 al 25, y que de igual manera es para hacer un memorial de la muerte de Cristo. Y es lo que nosotros hacemos de manera muy cuidadosa y de manera muy eh, disciplinada al momento de participar de la cena. Y muchos de los hermanos al momento de participar de la cena, pues tienen especial cuidado de que en el momento que se esté participando de la cena no desviar la atención de los hermanos y que todos al momento de participar estemos concentrados haciendo memoria tanto del pan y del jugo. También vemos que estos versículos nos enseñan el hecho de dar acción de gracia. Similar ejemplo para nosotros para concluir una nación agradecida por el sacrificio de Cristo y que de igual manera en cada momento, en cada participación, en cada oportunidad que nosotros tengamos, pues también hacemos y damos gracias a Dios por todas las muchas bendiciones que Él nos ha, nos ha concedido. Que el Señor, hermanos hermanos, les bendiga y les guarde. Gracias por su atención.